La dejó con una viña seca, deudas imposibles y un pueblo que se reía a sus espaldas. Nadie creyó que esa tierra muerta volvería a dar uvas, mucho menos riqueza. Años después, cuando los camiones de lujo empezaron a entrar por el viejo camino de polvo y su nombre apareció en revistas millonarias, todos se hicieron la misma pregunta: ¿cómo una mujer abandonada convirtió una ruina en una bodega que facturaba millones, y qué secreto enterró entre las vides? Cuando Martín se fue, no hubo gritos ni despedidas dramáticas. Solo el sonido seco de la puerta del camión cerrándose y el polvo levantándose en el camino. Clara se quedó de pie frente a la casa, con las manos manchadas de tierra y el sol cayendo sobre una viña que ya parecía muerta incluso antes de quedarse sola. No vale nada, le había dicho él semanas antes. Esa tierra está agotada, igual que nosotros. Martín se llevó el dinero, los contactos, y la poca fe que quedaba en el matrimonio. A Clara le dejó las escrituras de la viña, un terreno lleno de cepas secas, troncos retorcidos y promesas rotas. En el pueblo, nadie disimuló el desprecio. Pobre mujer, murmuraban. No durará ni un año. Las primeras semanas fueron las peores. Clara despertaba antes del amanecer, caminaba entre las hileras de vides y sentía como la tierra crujía bajo sus botas, seca como hueso viejo. Los racimos eran pequeños, casi inexistentes. El pozo apenas daba agua. Y las cuentas seguían llegando. Hubo noches en las que se sentó en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared, pensando en venderlo todo. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba a su padre, arrodillado en ese mismo campo cuando ella era niña. La viña escucha, le decía. Si la abandonas, muere. Si la cuidas, te lo devuelve. Ese recuerdo fue lo único que la mantuvo en pie. Clara no tenía dinero para maquinaria nueva ni para expertos caros. Así que empezó con lo único que tenía. Tiempo, paciencia y terquedad. Leyó libros viejos, habló con ancianos del pueblo que ya nadie visitaba, aprendió técnicas olvidadas. Podó cepas que todos daban por muertas. Cavó zanjas para dirigir el agua. Usó abono natural cuando no podía pagar fertilizantes. Los vecinos se reían al verla trabajar sola bajo el sol. Está loca, decían. Esa viña no revive ni con un milagro. Pero el primer milagro ocurrió una mañana de primavera. Una yema verde, pequeña pero viva, brotó de una cepa que llevaba años seca. Clara la tocó con los dedos, como si temiera que desapareciera. Lloró allí mismo. Ese año la cosecha fue mínima, apenas suficiente para sobrevivir. El siguiente, un poco mejor. Nadie prestó atención, excepto un hombre que se detuvo una tarde frente a la entrada oxidada de la viña. Clara lo vio desde lejos. Un coche negro, demasiado elegante para ese camino. El hombre bajó, traje sencillo pero caro, mirada tranquila. ¿Usted es la dueña?, preguntó. Clara asintió, desconfiada. Me llamo Julián. Degusté un vino artesanal en una feria pequeña, llevaba este nombre. Le mostró una botella vieja, con una etiqueta hecha a mano por Clara misma. Quiero comprar toda su producción. Clara pensó que era una broma. No tengo casi nada, respondió. No quiero cantidad, dijo él. Quiero origen. Ese fue el inicio de algo que Clara no comprendió del todo. Julián apareció de vez en cuando, probaba, hacía preguntas, tomaba notas. Nunca prometía nada, nunca explicaba demasiado. Solo decía. Siga como va. No escucha al pueblo. Mientras tanto, Martín reapareció, pero solo como un rumor. Clara supo que estaba en la ciudad, que había invertido en negocios que no salieron bien. No le importó. Al menos, eso se decía a sí misma. Los años pasaron. La viña cambió de color. El suelo volvió a respirar. Clara construyó una pequeña bodega con sus propias manos, piedra por piedra. Sus vinos empezaron a viajar más lejos. Primero ferias regionales. Luego nacionales. Un día, una revista especializada llamó a su puerta. Dicen que su vino tiene algo distinto, le dijeron. Algo que no se puede copiar.
Clara sonrió, pero no respondió. Lo que nadie sabía era que, bajo la parcela más antigua, había una franja de tierra que ella nunca tocaba. Una zona que su padre le había prohibido cavar cuando era niña. Ahí duerme el pasado, le había advertido. Y no siempre conviene despertarlo. Ni siquiera Julián conocía ese rincón. Hasta la noche en que una tormenta brutal azotó la viña. El agua cayó como si el cielo se partiera en dos. Clara salió con una linterna, preocupada por los drenajes. Cuando llegó a la parcela prohibida, el suelo había cedido. Había un hueco. Y dentro, algo que no debería haber salido a la luz. Clara apuntó la linterna, y el haz iluminó madera vieja, metal oxidado, y un símbolo que reconoció al instante. Su respiración se detuvo. Porque entendió, en ese segundo, que la viña no solo escondía la razón de su éxito, sino también la verdad que podría destruirlo todo, justo cuando su bodega empezaba a facturar cifras que nadie en el pueblo hubiera imaginado jamás. Y en la distancia, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio de la tormenta. La lluvia no dio tregua. El agua golpeaba la tierra como si quisiera arrancarle sus secretos a la fuerza. Clara permaneció inmóvil frente al hueco abierto en el suelo, con la linterna temblándole en la mano. La madera húmeda, las piezas metálicas corroídas, y ese símbolo grabado, medio borrado por el tiempo, que conocía demasiado bien. Era el sello de la antigua cooperativa. La misma cooperativa que había desaparecido décadas atrás, envuelta en rumores, incendios nocturnos y silencios comprados. El coche se detuvo a pocos metros. Las luces cortaron la oscuridad. Clara apagó la linterna por instinto y retrocedió entre las vides, con el corazón golpeándole el pecho. La puerta del vehículo se abrió. ¿Clara? Era la voz de Julián, elevada para vencer la tormenta. Vi luz desde el camino. ¿Está todo bien? Clara tardó unos segundos en responder. Miró una vez más el hueco, ahora parcialmente cubierto por el agua que seguía cayendo. Sí, mintió. Solo, revisaba los drenajes. Julián se acercó, empapado, observando la tierra removida. No era un hombre fácil de engañar. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal en ese rincón que Clara siempre evitaba. Esta parcela, nunca la trabaja, dijo, sin acusación, solo constatación. Es suelo viejo, respondió ella rápido. Inestable. Julián no insistió. Pero algo cambió en su mirada. Esa noche, Clara no durmió. El símbolo no dejaba de arderle en la mente. Su padre, las advertencias, los susurros del pueblo. Al amanecer, la tormenta había pasado, pero el hueco seguía ahí, parcialmente oculto. Durante días, Clara evitó acercarse. Se concentró en la vendimia, en las llamadas, en los pedidos que no dejaban de crecer. Su pequeña bodega ya no era tan pequeña. Camiones salían y entraban. Inversores pedían reuniones. Su nombre empezaba a circular en círculos que antes ni sabía que existían. Y entonces apareció Martín. No anunció su llegada. Simplemente estaba allí, una mañana, apoyado contra la vieja cerca de madera, mirando las vides con una sonrisa torcida. Vaya, dijo. Parece que la tierra muerta resucitó. Clara sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Martín caminó despacio, tocando una hoja, arrancando un grano de uva y probándolo. Escuché cosas, respondió. Que tu bodega factura millones. Que los críticos se pelean por tus botellas. No te concierne. Él rió suavemente. Me concierne más de lo que crees. Martín no había envejecido bien. Sus ojos tenían prisa, y sus manos nunca estaban quietas. Clara lo conocía demasiado bien. Vendí mis acciones, continuó. Perdí dinero. Mucho. Pero luego empecé a unir piezas, y recordé esta tierra. Clara no respondió. ¿Sabes qué más recordé?, añadió. La cooperativa antigua. Los rumores. Y a tu padre.
Clara sintió cómo se le cerraba la garganta. «Lárgate», dijo, antes de que llame a la policía. Martín se inclinó hacia ella. «Tarde o temprano, alguien va a cavar más profundo», susurró. «Y cuando lo hagan, no solo te van a quitar la bodega. Te van a quitar el nombre». Esa misma semana, llegaron los primeros inspectores. Revisiones rutinarias, decían. Papeles, permisos, análisis del suelo. Julián llamó preocupado. «Esto no es casual», le advirtió. «Alguien está moviendo hilos». Clara sabía quién. Esa noche, tomó una pala. Fue hasta la parcela prohibida, bajo la luna. Cavó despacio, con cuidado. El hueco se amplió. La madera cedió. Dentro, encontró un antiguo cofre metálico, oxidado pero cerrado. Le costó abrirlo. Dentro había documentos envueltos en tela, botellas selladas y una libreta. La letra era de su padre. Página tras página, la verdad se desplegó como una herida abierta. La cooperativa no había quebrado. Había sido sacrificada. Para ocultar una partida de vino excepcional, creado con una técnica prohibida, imposible de replicar sin ese suelo específico. Un vino que valía fortunas. Un vino por el que hombres poderosos estaban dispuestos a borrar pueblos enteros. Su padre había escondido la última reserva bajo la viña. Había sellado el secreto y pagado el precio con su vida, oficialmente un accidente. Clara cayó de rodillas. Comprendió entonces por qué su vino era distinto. La tierra estaba impregnada de esa historia, de esos residuos, de ese legado enterrado. Y también comprendió algo peor. Si Martín hablaba. Si Julián descubría toda la verdad. Si los inversores cavaban. No solo perdería su imperio. Podría perder la libertad. Al cerrar el cofre, escuchó pasos detrás de ella. Así que era cierto, dijo una voz. Clara se giró lentamente. Julián estaba allí, con el rostro pálido, mirando el hueco abierto y el contenido del cofre. La linterna iluminó la libreta en sus manos. Y en sus ojos, Clara ya no vio admiración, sino una decisión. El silencio entre Clara y Julián pesaba más que la tierra húmeda. La linterna seguía encendida, iluminando el cofre abierto como si fuera una herida que ya no podía cerrarse. No iba a decir nada, dijo Clara por fin. Nunca. Julián no respondió de inmediato. Se agachó, tocó con cuidado una de las botellas selladas, como si manipulara algo sagrado o peligroso. Esto explica todo, murmuró. El sabor. La profundidad. La imposibilidad de copiarlo. Clara sintió miedo. Mi padre murió por esto, dijo. Y otros también. Julián levantó la vista. Y tú estás sentada sobre una fortuna que nadie más puede producir. No fue una acusación. Fue una constatación fría. Al día siguiente, Julián no apareció por la bodega. Tampoco contestó las llamadas. En cambio, llegaron los abogados. Hombres con trajes caros y sonrisas limpias, hablando de protección, reestructuración y oportunidades globales. Queremos invertir, le dijeron. Expandir. Profesionalizar. Clara escuchaba, pero cada palabra le sonaba a amenaza envuelta en terciopelo. Esa misma tarde, Martín volvió. Te están rodeando, le dijo, sin rodeos. Julián no es quien crees. ¿Y tú sí? Respondió Clara. Martín se encogió de hombros. Yo solo quiero mi parte. No tienes parte, dijo ella. Él sonrió. Legalmente, eso está por verse. Le mostró unos papeles. Antiguos. Firmas. Lagunas legales. Clara sintió como el suelo se movía bajo sus pies, igual que aquella parcela maldita. Si esto sale a la luz, continuó Martín, los inspectores no serán tu mayor problema. Serán los hombres que enterraron este secreto antes, y que no quieren que vuelva a respirarse. Esa noche, Clara decidió algo que cambiaría todo. Quemó el cofre. No las botellas.
no la libreta. Solo el metal, los restos visibles. Enterró las botellas en otro lugar. Memorizó cada palabra del cuaderno y lo escondió donde nadie más pudiera encontrarlo. Pensó que así estaría a salvo. Se equivocó. Días después, un incendio menor estalló en una de las naves de la bodega. Nada grave, dijeron los bomberos. Pero suficiente para enviar un mensaje. Los pedidos empezaron a cancelarse. Rumores de irregularidades circularon en redes y prensa. Y entonces llegó la citación judicial. Alguien había denunciado a Clara por fraude, uso indebido del suelo y apropiación ilegal de patrimonio histórico. El nombre del denunciante no aparecía. Julián reapareció esa misma noche. Tenemos que hablar, dijo. Se sentaron frente a frente, una botella entre ellos. Hay gente muy interesada en ese vino, confesó Julián. Gente que no acepta un no. ¿Trabajas para ellos? Preguntó Clara. Julián no respondió. Si entregas el secreto, continuó, puedo protegerte. Si no. Esto se pondrá feo. Clara lo miró fijamente. ¿Y si decido destruirlo todo? Julián bebió un sorbo. Entonces no quedará nadie para contar la historia. Esa noche, Clara salió sola hacia la viña. Se detuvo en medio de las hileras, escuchando el viento. Comprendió algo con una claridad dolorosa, la viña la había elegido, pero el precio siempre había sido alto. Desde la colina, vio luces acercándose. No eran del pueblo. Eran demasiadas. Las luces avanzaban lentamente entre los viñedos, como ojos que no parpadeaban. Clara permaneció inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas. No eran coches del pueblo. Eran vehículos grandes, silenciosos, demasiado coordinados para ser una casualidad. Retrocedió sin hacer ruido, ocultándose entre las hileras. Desde allí vio cómo se detenían frente a la bodega. Hombres bajaron, vestidos de oscuro, sin prisas. No llevaban armas visibles, pero no las necesitaban. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. Los empleados trabajaban en silencio. Nadie mencionó las luces de la noche. Pero Clara notó detalles, una cerradura forzada que alguien había vuelto a cerrar, papeles movidos en la oficina, una botella fuera de lugar. Al mediodía, Julián llamó. «¿Tienes visitantes?», dijo. «No los hagas esperar». Clara llegó a la sala de catas y los encontró sentados, 3 hombres y una mujer. Elegantes. Sonrientes. Peligrosos. «Somos representantes de un fondo privado», dijo la mujer. «Invertimos en patrimonios únicos». «Mi bodega no está en venta», respondió Clara. «Todo lo está», replicó uno de los hombres. «Solo es cuestión de precio, o de consecuencias». Hablaron de expansión mundial, de exclusividad, de contratos blindados. Luego hablaron de inspecciones, de licencias, de accidentes laborales. «Queremos el método», dijo la mujer, finalmente. «El origen real del vino». Clara negó con la cabeza. «No existe tal método». La mujer sonrió. «No nos mienta». Esa misma tarde, Martín apareció borracho, desesperado. «Me están presionando», confesó. «Creen que yo sé dónde está todo». «¿Qué les dijiste?», preguntó Clara. Martín bajó la mirada. «Que tú lo escondiste, como tu padre». El pasado regresó como un golpe seco. Esa noche, Clara fue al antiguo despacho de su padre. Sacó el cuaderno escondido. Lo abrió por primera vez desde que lo había enterrado en su memoria. Las últimas páginas no hablaban de vino. Hablaban de nombres. Empresarios. Políticos. Bancos. Personas que hoy seguían vivas y poderosas. Comprendió entonces que la viña no solo había financiado su éxito. Había financiado silencios durante décadas. Al amanecer, tomó una decisión irreversible. Contactó a una periodista. No una local. Una internacional. Le entregó copias. No todo. Lo suficiente.
Horas después, la noticia estalló. Investigaciones. Pasado oscuro. Cooperativa desaparecida. Muertes dudosas. La reacción fue inmediata. Los inversores retiraron llamadas. Los visitantes desaparecieron. Pero algo peor ocurrió, la bodega fue clausurada temporalmente. Y esa misma noche, alguien entró en la casa. Clara despertó con un ruido. Bajó descalza. Encontró la puerta abierta y a Julián sentado en la mesa de la cocina. Te advertí, dijo él. Esto no iba a terminar bien. ¿Eras uno de ellos? Preguntó Clara. Julián la miró con cansancio. Yo era el equilibrio. ¿Y ahora? Ahora ya no hay equilibrio. Se levantó, dejó una llave sobre la mesa. Si mañana sigues aquí, no habrá marcha atrás. Clara entendió lo que no dijo. Esa madrugada, mientras empacaba lo esencial, escuchó un coche detenerse afuera. No uno. Varios. Clara apagó la luz y se quedó quieta, escuchando. Las puertas de los coches se cerraron una a una. Pasos sobre la grava. Voces bajas, controladas. No eran policías. Tampoco periodistas. Eran hombres que no necesitaban identificarse. Salió por la parte trasera de la casa, llevando solo una mochila y la llave que Julián había dejado. El viñedo dormía bajo la luna, ajeno a la guerra que se libraba sobre su suelo. Clara caminó sin correr, como su padre le había enseñado, el miedo hace ruido. Llegó al viejo cobertizo del límite norte. Introdujo la llave. La puerta se abrió con un gemido. Dentro, había un coche antiguo, cubierto de polvo, y un túnel excavado en la roca. Clara lo había visto de niña, pero nunca lo había usado. Su padre lo llamaba el camino que no existe. Se adentró en la oscuridad. Horas después, cuando el sol empezó a teñir el cielo, las noticias explotaron. La periodista publicó más documentos. Nombres completos. Cuentas. Conexiones internacionales. La historia ya no podía enterrarse otra vez. La respuesta fue brutal. La bodega ardió. No como un accidente. Como un mensaje. Las imágenes recorrieron el mundo, llamas devorando barricas, humo negro elevándose sobre la viña que había resucitado de la muerte. Clara lo vio desde un viejo televisor, escondida en una pensión sin nombre. Lloró en silencio. Martín apareció esa misma noche. Golpeó la puerta como un animal acorralado. Lo perdimos todo, dijo. Me están buscando. A ti más. Siempre fue así, respondió Clara. Solo que ahora lo sabes. Martín cayó de rodillas. Ellos me ofrecieron un trato, confesó. Entregarte, o desaparecer. Clara cerró los ojos. Ya elegiste, dijo. No gritó cuando escuchó el disparo. No hubo sangre. No en ella. Martín cayó hacia atrás, con los ojos abiertos. Detrás, Julián bajó el arma lentamente. Era él o tú, dijo. Y ya había elegido mal demasiadas veces. Clara lo miró sin saber si odiarlo o agradecerle. No hay salida, continuó Julián. El sistema es más grande que tú, que yo, que la viña. Clara se acercó a la ventana. Afuera, la noche seguía intacta. Te equivocas, respondió. La viña ya ganó. Sacó de la mochila una pequeña botella. Sin etiqueta. Sin marca. La última. Este vino ya está en manos de la gente correcta, dijo. No para venderlo. Para probarlo. Y cuando lo prueben, nadie aceptará una copia. Julián entendió entonces. Destruiste el negocio, susurró. Pero no el legado. Mi padre no quería riqueza, respondió Clara. Quería verdad. Sirvió 2 copas. Mañana, continuó, mi nombre desaparecerá. Pero esta historia no. Julián levantó la copa, temblando. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué harás? Clara bebió.
Lo mismo que la viña, dijo. Volver a empezar, en otro lugar. A lo lejos, sirenas. Demasiadas. Julián dejó la copa y miró la puerta. No llegaré contigo, dijo. Pero alguien tiene que quedarse. Se levantó antes de que Clara pudiera responder. Cuida la tierra, fue lo último que dijo. Clara salió por la parte trasera, sin mirar atrás. El amanecer la encontró caminando sola, con el sabor del vino aún en los labios. Y con la certeza de que el precio final todavía no había sido cobrado. El nombre de Clara desapareció en cuestión de días. Primero de los titulares, luego de los registros mercantiles, después de los rumores del pueblo. La bodega fue declarada pérdida total. El terreno quedó bajo custodia judicial. Los inversores negaron haberla conocido. Los hombres elegantes jamás existieron. Pero la historia no murió. Se transformó. Meses después, en ciudades distintas y en idiomas distintos, comenzaron a circular botellas sin marca. No se vendían. No tenían precio. Aparecían en catas privadas, en mesas donde el dinero ya no impresionaba a nadie. Un sorbo bastaba. ¿De dónde es esto? No lo sé. Consigue más. No hay más. La escasez creó el mito. El mito creó la obsesión. Los críticos escribieron sin poder clasificarlo. Los sommeliers discutieron durante noches enteras. Se habló de terror imposible, de suelo irrepetible, de una viña fantasma. Y siempre, el mismo rumor. Que el vino provenía de una bodega quemada, de una mujer que lo perdió todo, menos la verdad. Mientras tanto, lejos de allí, Clara caminaba entre nuevas tierras. No viñedos. No todavía. Campos olvidados, cooperativas pequeñas, agricultores endeudados. Escuchaba. Observaba. Ayudaba en silencio. No vendía vino. Enseñaba. Compartió lo que su padre había escrito, sin nombres, sin fórmulas prohibidas. Solo principios. Respeto por la tierra. Tiempo. Memoria. Paciencia. Los resultados no fueron inmediatos. Pero fueron reales. Años después, surgió algo inesperado, una fundación. No llevaba su nombre. Financió proyectos agrícolas sostenibles, rescató suelos agotados, devolvió trabajo a pueblos condenados al olvido. El dinero llegó de donde nadie lo esperaba. Subastas privadas. Donaciones anónimas. Una botella sin etiqueta que, una vez al año, aparecía en el lugar correcto y se convertía en millones, destinados a que otras tierras volvieran a respirar. La viña original nunca reabrió. Pero su legado se multiplicó. Un periodista intentó encontrar a Clara. Recorrió pueblos, habló con viejos, siguió pistas. Cuando por fin creyó tenerla, solo encontró una frase escrita a mano en una bodega recién nacida. La tierra no es de quien la posee. Es de quien la escucha. En el pueblo donde todo comenzó, alguien juró haberla visto una última vez. Caminaba entre cepas jóvenes, ayudando a podar, con las manos manchadas de tierra y el rostro en paz. No dio entrevistas. No reclamó reconocimiento. No volvió a firmar una botella. Pero cada vez que alguien probaba aquel vino imposible, entendía algo sin que nadie se lo explicara. Que hubo una mujer abandonada con una viña seca. Que le arrebataron todo. Y que, aún así, cambió el mundo del vino para siempre. No haciéndose rica, sino haciendo imposible que la verdad volviera a enterrarse.